Vamos preparándonos. La pastora les envía un gran saludo desde una tierra lejana. Su habitación en la cama con temperatura alta. Por eso digo tierra lejana, porque yo me he alejado estos días de la pastora. Me he alejado. Mi esposa cuando le da la gripe le bota duro, entonces la pastorita está en cama, pero les envía saludos. Alguien me decía, pastor, ¿dónde está la pastora que se fue a las marchas? Le digo, no. Si bien se graduó en la central, no significa que ella continúa practicando esos malos hábitos. No, mi esposa tiraba piedras a lo bueno. Yo le conocí en la central a mi esposa, cuando ella estaba estudiando. Y cuando yo no le veía un par de días, yo ya sabía dónde estaba. Bueno, el Señor quiere hablarnos el día de hoy, amada iglesia. Sé que Él tiene un mensaje para todos nosotros, principios básicos para escuchar la palabra. Evite en este tiempo de la palabra ir al baño, así usted no distrae a su vecino. Ya fue, ¿no es cierto? Ya en la casita ya fue, si no espera hasta el final del culto, pero ahorita concéntrese en lo que el Señor quiere hablarle. Tenga su Biblia. Yo siempre recomiendo mejor tener la Biblia física, no me acostumbro a la Biblia digital. Sé que hay gente que le gusta la Biblia digital, pero a veces tengo mis dudas, porque digo, ¿qué pasa si está leyendo el versículo y le llega un WhatsApp? ¿Qué hará? ¿Cómo se distraerá con ese WhatsApp? No le quede viendo al de al lado. Entonces, vea, aquí no le llega mensaje de Instagram, no le llega mensaje de WhatsApp, y así usted no se desenfoca de lo que el Señor le quiere hablar. Acompáñeme por favor a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 4, e inmediatamente también vamos a leer Génesis 15 del 1 al 6. Entonces vamos a leer esos dos versículos, Génesis 12 del 1 al 4 y Génesis 15 del 2 al 6. Busque ahí en su Biblia. Les voy a esperar unos segundos. Ok, si usted llegó, dígame amén. Muy bien. No me está saliendo nada acá. No sé. Revísenle, por favor. Dice la palabra de Dios. Ni acá tampoco. Pero Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Hay otra versión que dice: deja tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Páreme ahí un poquito. Mire esta promesa del Señor. Te bendeciré, te dice el Señor. Engrandeceré tu nombre. No serás avergonzado. No serás avergonzado. Y serás de bendición. Es decir, que el Señor no solo te bendice a ti, sino que al bendecirte a ti, te da la facultad de ser de bendición para otros. Por eso es que tú tienes que anhelar ser bendecido. Porque cuando Dios te bendice, tu casa es bendecida, tu vecindario es bendecido, tu familia es bendecido, tu ciudad es bendecida. Por eso es que yo quiero ser bendecido. Yo quiero ser bendecido.
Sigamos. Bendeciré. Es que las bendiciones no paran. Bendeciré al que te bendijere. Cuando usted encuentra un hombre o una mujer de Dios, bendígalo. Porque si usted bendice a ese hombre, a esa mujer, Dios le va a bendecir a usted. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y cuídate de hablar. Cuídate cómo te comportas cuando hay un hombre o una mujer escogido. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vamos a Génesis 15 ahora. Versículo 2, dice así: y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Ya sabe de dónde viene la palabra prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ojo. Abraham le dice al Señor, el hijo que tú me vas a dar va a ser un esclavo de mi casa, un siervo de mi casa. Y el Señor contesta en el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. ¿Qué dice el Señor? Le está diciendo, no va a ser el heredero de tu casa, el siervo, el esclavo. No Abraham, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre Todopoderoso, sé tú, Señor, el que nos hablas el día de hoy. Abre el entendimiento, Señor, de cada uno de nosotros. Retira todo velo, Señor, que no nos permite recibir revelación de tu palabra. Háblanos, abre mis oídos para escuchar tu voz. Abre mis ojos para ver, Señor, la visión que tú tienes para mi vida. Retira todo obstáculo mental. Toma control de mis emociones ahorita, Señor. Y que el día de hoy una transformación sobrenatural suceda en este lugar. Así te lo pido en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Dele un aplauso al Señor. Esta es una de las historias que en lo personal son mis favoritas de la Biblia. Una de las historias, yo diría, más apasionantes de la Biblia. Uno de los relatos de las promesas y de los hombres que fue más probado en la Biblia. Y estamos hablando de este hombre de Dios llamado Abraham. Y todo empieza con una promesa que Dios tiene para Abraham. Todo empieza con el plan de Dios para Abraham. Porque Dios tenía un plan en la vida de Abraham. Así como Dios tiene un plan en tu vida. Yo quiero que repita, Dios tiene un plan para mi vida. Usted no es producto del Big Bang. Usted no es producto de una casualidad. Usted es producto de que un día el Señor pensó en usted
y dijo: lo voy a enviar al planeta Tierra con un plan. Y por eso usted está aquí. Quizás sus padres no lo planificaron a usted, pero ¿sabe qué? Dios ya lo había planificado. Usted es producto de un plan de Dios que nació en la cabeza de Dios, que nació en el corazón de Dios. Y así Dios creó a Abraham con un plan. Abraham, un hombre como usted y como yo. Abraham, un hijo de Dios como usted y como yo. Abraham, un hombre con debilidades. Un hombre que también fracasó. Si usted estudia la historia de Abraham, fracasó más de una vez. Se equivocó Abraham, así como usted y como yo. Pero a pesar de todo eso, Dios lo tuvo en cuenta para ser parte del plan que Dios tenía para él aquí en la tierra. Y el plan que Dios tenía para Abraham aquí en la tierra era porque Abraham venía a ser la solución a una necesidad que hay aquí en la tierra. El plan que Dios tiene para su vida es porque usted es la solución a una necesidad que existe aquí en el planeta Tierra. Dios no crea a nadie para que venga de casualidad aquí. Dios no crea nada más a una persona para que venga a ocupar un espacio, para que venga a sumarse a los 7 billones de seres en este planeta Tierra. Dios nos crea con un plan. Y ese plan es ser la solución a una necesidad que hay aquí en el planeta Tierra. Usted es la solución a un problema. Por mucho tiempo usted pensaba que usted era el problema. Pero hoy le digo algo: usted es la solución a un problema que hay aquí en el planeta Tierra. Y había un problema, había una necesidad en aquel tiempo. Era que Dios necesitaba levantar una nación en el planeta Tierra. Y era una nación para que a través de esa nación Dios pueda escribir el Antiguo Testamento. Dios necesitaba una nación para que a través de esa nación pudiera llegar Jesús, nuestro Salvador. Porque Jesús vino de la nación de Israel. Y el Antiguo Testamento está basado en la relación que Dios tuvo con Israel. Entonces Dios necesitaba una nación, había una necesidad. Y la solución en esa necesidad era un hombre llamado Abraham. Y la promesa que Dios le dio a Abraham era que de él iba a venir descendencia, y que de esa descendencia se iba a levantar una nación llamada Israel. Porque esa era la necesidad que estaba en el corazón de Dios y que había aquí. Gracias a que se levantó esa nación, hoy tenemos la Biblia. Gracias a que se levantó esa nación es que vino nuestro Señor Jesús, de ese linaje, de esa sangre judía. Pero Dios necesitaba un hombre para hacer todo eso posible, y ese era Abraham. Y es así como le dijo a Abraham: Abraham, de ti voy a traer un hijo a este mundo, y de ese hijo es que se va a multiplicar de gran manera y van a conformar la nación de Israel. Y es por eso que vimos en la Biblia que cuando Dios le da la promesa y le dice: si tú cumples la promesa, yo te bendeciré. Si tú te metes en mi plan, yo bendeciré a los que te bendigan. Si tú te comprometes con el plan que yo tengo, entonces en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si tú vives todos los días comprometido al plan que yo tengo, entonces aquellos que te bendijeren, yo bendeciré, y a los que te maldicieren, yo maldeciré.
Pero había algo que Abraham necesitaba hacer. Necesitaba meterse en el plan de Dios. Yo te digo algo en esta mañana. Dios te trajo porque Dios te quiere bendecir. Dios te trajo porque Dios quiere bendecir a los que te bendigan. Dios te trajo esta mañana porque quieren que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Dios te trajo el día de hoy porque no únicamente tú vas a ser bendecido, sino tu familia, tu ciudad va a ser bendecida, tu nación va a ser bendecida. Pero es necesario que te metas en los planes que Dios tiene para tu vida. Denle un aplauso. Todas esas promesas que recibió Abraham tenían la condición de que él se meta en el plan que él tenía para su vida, que Dios tenía para la vida de Abraham. La pregunta en esta mañana es si tú estás metido en el plan de Dios, si tú estás ejecutando el plan de Dios, si tú estás comprometido con el plan de Dios para tu vida, si tú estás decidido aquí en la tierra a caminar sobre el plan que Dios tiene para ti aquí en la tierra. Pero quizás tenemos que empezar con la pregunta. La pregunta es si tú has descubierto cuál es el plan de Dios para tu vida. A ver, vamos a hacer una pequeña prueba aquí. Sea honesto. ¿Cuántos ya saben cuál es el plan de Dios para su vida? Levante su mano. Ya Dios les ha hablado. Ya Dios de alguna manera ha tocado su corazón, ha tocado su mente, ha tocado su ser y le ha dicho: este es el plan que yo quiero que ejecutes en la tierra. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Para esto quiero que tú vivas. En esto tú vas a desgastar todas tus energías. Esto va a ser tu prioridad. Por esto tú tienes que estar dispuesto a dar la vida. Los discípulos de Jesús, después de que Jesús partió, tenían muy claro cuál era el plan de Dios para sus vidas. Y esos 12 discípulos estuvieron dispuestos a dar la vida por el plan que Dios había entregado a ellos. Entonces, vamos paso a paso. Porque el día de hoy, no únicamente Dios te tiene que hablar del plan que Él tiene para tu vida, sino que tú te tienes que comprometer con el plan de Dios para tu vida. Y tú tienes que llegar a cumplir el plan que Dios tiene para tu vida. Porque hay muchos que conocen el plan. Hay muchos que Dios les ha hablado del plan, pero que nunca cumplen el plan. Entonces, vamos paso a paso. ¿Cuántos desean cumplir el plan de Dios para sus vidas esta mañana? Lo primero que tú necesitas hacer es descubrir cuál es el plan. Acompáñame a Jeremías capítulo 1 versículo 5. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Tengo que descubrir, tengo que saber. No, yo no vine de turista acá. Hay gente que está aquí quizás el día de hoy y dice: yo no sé para qué vivo, pastor. Yo no sé para qué Dios me trajo a esta tierra. Yo no sé para qué existo. No sé ni por qué vine a la iglesia el día de hoy. Me obligaron a venir porque mi familiar, mi amigo me dijo que venga, porque después va a haber un emprendimiento y ahí hay buenas cosas para comprar. Acérquese al final del culto a los emprendimientos. Entonces lo primero es, tengo que descubrir cuál es el plan de Dios. Y Jeremías 1:5 nos dice: antes que te formase en el vientre, antes de que nacieras, antes de que tus padres pensaran en ti, antes de que des el primer grito de la independencia, antes ya Dios te conocía.
Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te separé. Eso significa la palabra santificar. Antes de que nacieses, te separé. ¿Para qué Dios te separó? Para hacer el plan que Él tenía contigo. Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Todo esto pasó antes. Entonces, Dios te estaba formando en el laboratorio de Dios. Tus padres todavía no sabían que ibas a llegar a esta tierra. Todavía tus padres quizás ni se conocían. No te tenían en planes. La luna de miel todavía no llegaba. Pero ya Dios te estaba formando. En el laboratorio de Dios, Dios ya estaba poniendo los ingredientes. Mira, por eso yo me siento amado. Porque gracias a papá y gracias a mamá por traerme a este mundo. Pero ellos no me formaron. A mí me formó mi Dios Todopoderoso. Y en el laboratorio de Dios, Él estaba formando a Leo, Él estaba formando a Victoria, Él estaba formando a Lorenzo. Él ya te tenía pensado. Y entonces pensó en tus características físicas. Tú crees que te pareces a tu madre, pero no. Tú te pareces a los ingredientes que Dios puso en el laboratorio celestial. Si te pareces a tu madre, gloria a Dios. O a tu papá, gloria a Dios. Pero ellos simplemente fueron los instrumentos, porque Dios fue el que puso los colores en el laboratorio que Él tenía. Si eras más blanquito, si eras más morenito, eso fue como Dios lo planificó. Por eso es que tú no puedes anhelar ser más blanquito. Yo quisiera ser más blanquito de ojo azul. Yo quisiera ser 2 metros. No, por eso te hizo nacer en Ecuador. 1.50 y con orgullo. Dios te hizo como Él quería hacerte. A unos más flaquitos, a otros más gorditos, a otros con más cabello, a otros con menos cabello. Ojos oscuros, ojos claros. Tus padres simplemente fueron la herramienta, pero fue Dios que en su laboratorio te creó con un propósito y para un plan. Porque esa estatura que tienes tiene un plan. Porque ese color de piel, raza de bronce, tiene un plan. Porque ese ojo chueco tiene un plan. Porque esa nariz respingada tiene un plan. Porque esa oreja puntiaguda, ¿sabes qué? También tiene un plan. Todo tiene un plan. A Dios no se le escapó ni un detalle. Tú a veces piensas, ¿y por qué Dios me hizo así? Porque así te tenía que hacer para cumplir el plan. Y el Señor en su laboratorio después empezó a trabajar, ¿saben en qué? En su temperamento. Entonces, a algunos les hizo sanguíneos. Hablan y hablan y hablan y vuelven a hablar. Los peces en el río. Hasta que me quiero ahogar. Porque el sanguíneo habla. Y el sanguíneo a veces dice, no quisiera hablar tanto. Es que si no quieres hablar tanto, ya no vas a cumplir el plan de Dios. Y creó sanguíneos para que estén hablando todo el tiempo. Para que sean así medios impulsivos. Así medios, no diría medios, bastante emocionales, porque vivo con una sanguínea. Y después, y también nos creó a los flemáticos. Flemáticos, levanten la mano. Yo soy flemático, pero también tengo otra característica. Y los flemáticos son más sensibles. Los flemáticos cada vez que ven una película lloran.
Los gemáticos se les va las lágrimas constantemente. Están viendo el fútbol y se lloran. Emocionales, son sentimentales. Los flemáticos son los que cuando viene el tiempo difícil hay que sostenerles porque se derrumban fácilmente, porque son tan sentimentales. Y también te hizo colérico. Y entonces el colérico es decidido. El colérico dice, por aquí voy y por aquí voy. Como dicen ahí la mamacita, burro pero enérgico. También se pega unos choques, unas caídas durísimas porque son enérgicos, son decididos. Digo, por aquí voy, y son tercos a veces también. Les cuesta escuchar. Y también creo a los melancólicos. Los melancólicos son gente que te da confianza, porque donde está su boca está su acción. Lo que el melancólico dice, eso se cumple. Y muchas veces pecan de que aunque están equivocados, como se tiene que cumplir, por ahí van. Entonces Dios te creó con un temperamento. Ay, yo quisiera ser más sanguíneo. No te quedaría. Ay, quisiera ser más flemático, más sentimental. No te quedaría. Por eso es que después el Señor empieza a unir los sanguíneos con los flemáticos o los melancólicos, porque hacen el equipo perfecto. Porque imagínate una iglesia de puro sanguíneo. Nos matamos. Yo y mi esposa ya hubiéramos salido en el extra varias veces. Homicidio pasional. Sí, 2 sanguíneos terminan en homicidio pasional. O imagínate dos flemáticos casados. Homicidio sentimental. Entonces Dios une a hombres y a mujeres con un propósito perfecto. Tú eres lo que eres, y Dios combina, ¿no? Los flemáticos con los sanguíneos. A veces tú no eres 100% sanguíneo, sino tienes algo de colérico. No eres 100% flemático, tienes algo de melancólico. Y Dios te trae aquí en la tierra, pero te trae con un propósito perfecto. Tú tienes el temperamento necesario para cumplir el plan de Dios. Y en el laboratorio de Dios, Dios también te entrega los talentos. No. Por eso te digo, tu padre y tu madre simplemente hicieron el favor de dar su esperma y sus óvulos. Pero el que puso los ingredientes fue el Señor. Y te dio talentos. Algunos les dio para la música, porque Dios tiene un plan aquí en la tierra contigo en esa área. En los deportes, porque Dios tiene un plan contigo en esa área. En la comunicación, porque Dios tiene un plan contigo en esa área. En la administración, en la matemática, en los números, en la química, hasta los sociales. Porque a los sociales siempre les hacían de menos en el colegio. Cuando te preguntaba, ¿y vos en qué estás? En sociales. ¿Qué pensaba uno? Yo no lo dije, usted lo dijo. Pero hasta los sociales tienen un propósito aquí en la tierra, un plan para el cual Dios les trajo acá en la tierra. Dios en los ingredientes, en el laboratorio del cielo, te estaba creando, te estaba formando. A algunos también les dio el talento de la cocina, el talento de las artes, el talento del canto, el talento de hablar, el talento de saber escuchar. Yo no sé con qué Dios te trajo, pero Dios te trajo con algo. Ay, pastor, yo no sé con qué me trajo. Bueno, ese es el talento de dudar. Con eso también Dios te trajo. Porque también existen los pitufos incrédulos, dudones. Entonces, con algo te trajo Dios aquí en la tierra.
hasta con la pinta que tienes. Si tienes pinta de Brad Pitt, de Tom Cruise o del Pastor Rodríguez, gloria a Dios. Pero lo del Pastor Rodríguez fue broma. Ya después vienen peinados como yo. No. El punto es que tal como tú eres perfecto, eres perfecta, eres hermoso, tienes todo lo necesario para cumplir el plan de Dios. Por eso Dios te formó. Dice Jeremías 1:5. Dios te formó desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre. Y mira lo que dice Jeremías, capítulo 2, versículo 11. Jeremías 2:11. Dice la palabra así: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha tocado su gloria por la que no aprovecha. Ese no es, olvídelo. Es que Dios es hermoso, porque ¿saben qué? Dios también nos hace equivocarnos. Es también en el plan de Dios que los hombres nos equivoquemos, que caracteres se equivoque. ¿O habré sido yo caracteres? ¿Quién dijo eso? Identifíquese. Deme un segundito. Dice la palabra de Dios, Jeremías 11:5. 11:5 dice: así confirmaré el juramento que les hice a sus padres y que vuelvo a hacerles hoy, de darles la tierra donde fluye leche y miel. Dios hizo un juramento con la nación de Israel. Cuando Dios hace un juramento, ¿qué significa? Un pacto. Cuando Dios pacta con el hombre, Dios está obligado a cumplir con el pacto. Porque dice la palabra de Dios que Él no es hombre para mentir. Cuando Dios te habló, los que ya descubrieron su plan, cuando Dios te habló y te dijo cuál es el plan que Él tiene para su vida, Dios está comprometido a algo. Dios está comprometido a que cumplas el plan y va a utilizar todas las herramientas que Dios te ha dado para que cumplas el plan. Por eso es que cuando tú entiendes que Él te creó y te formó en el laboratorio de los cielos, tú aquí en la tierra ya no estás obstinado a encontrar tu plan, sino estás obstinado a encontrar el plan de Dios para tu vida. Por eso tú vienes a la iglesia. Tú vienes a la iglesia porque tú tienes que encontrar el plan de Dios para tu vida. Por eso es que tú vas a una universidad de la vida, a una capacitación destino. Por eso es que tú vas a tu célula.
Porque tú un día entendiste que tú necesitas descubrir cuál es el plan de Dios para tu vida. ¿Por qué mido este 1,50 m? ¿Por qué tengo este color de piel? ¿Por qué tengo estos talentos? ¿Por qué tengo esta característica del temperamento? Porque necesito cumplir un plan. Entonces ya no busco mi plan, sino busco el plan que Dios tiene para tu vida. Después de descubrir cuál es el plan de Dios, viene lo número 2. El siguiente paso es Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4. ¿Están claros en que Dios les formó? Que usted no se formó a usted mismo y que necesita descubrir por qué el Creador le trajo a esta tierra. Una vez que usted descubre el plan, Génesis 12, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Hasta ahí. Ya habíamos hablado acerca de la promesa que Dios tiene: bendecirte y bendecir a aquellos que te rodeen. Pero para lograr eso había una condición: empezar a ejecutar el plan. Después de que tú descubres el plan, Señor, descubrí el plan. El Señor me llamó a ser pastor. Señor, descubrí el plan. El Señor me llamó a ser un adorador. Descubrí el plan. El Señor me llamó a ser maestro. Señor, descubrí el plan. El Señor me envió a hacer mucho dinero para bendecir su obra. Señor, descubrí el plan. El Señor me mandó a meterme en la política para poder transformar la ciudad a través de la política. Señor, descubrí el plan. El Señor me mandó con los niños, con los teens, a trabajar en las nuevas generaciones. Señor, descubrí el plan. El Señor me mandó a la medicina, al área legal, porque desde ahí voy a transformar la sociedad. Señor, descubrí el plan. El Señor me mandó a ser ingeniero, arquitecto, porque desde ahí hay algo que yo tengo que hacer en la ciudad de Quito y transformar en la ciudad de Quito. Señor, descubrí el plan. El Señor me envió a cuidar a mis hijos y a ser madre, porque esos hijos serán los próximos presidentes de la república, serán los próximos alcaldes, serán los próximos pastores. Señor, descubrí el plan. Una vez que descubres el plan, el Señor te envía a ejecutar el plan. Y así lo hizo con Abraham. Le dijo cuál era el plan: vas a tener hijos y de esos hijos vas a nacer una nación. Ahora vas a ejecutar el plan. Y lo primero que vas a hacer para ejecutar el plan: vas a irte, a dejar tu tierra y tu parentela. En otras palabras, el Señor te lleva a dejar cosas que amas, pero que no edifican al plan. Y por eso es que muchos llegan hasta ahí. Muchos llegan a descubrir el plan, pero nunca empiezan a ejecutar el plan. Porque Dios siempre empieza de la misma manera. Cuando descubres el plan, te envía a dejar, te envía a irte, te envía a distanciarte de aquellas cosas que no edifican el plan. A veces Dios te habla y te dice: tienes que dejar esos hábitos, tienes que dejar ese pecado, tienes que dejar ese comportamiento. Tienes que dejar esa forma de vivir, porque esa forma de vivir no te va a ayudar a llegar y a concluir el plan. Lo primero que Dios hace es te empieza
a empujar para que dejes cosas que amas, pero que no edifican el plan. A veces es gente. Hay gente que amas, pero que no edifican el plan de Dios. Hay amigos que Dios te dice, tienes que dejar, porque hay amigos que amas, pero no edifican el plan de Dios. Hay lugares que te gustan, hay lugares que amas, pero que no edifican el plan de Dios. ¿Dios puede hacer su plan en cualquier lugar? No. Dios va a hacer su plan en la tierra que Él te muestre. Por eso es que a veces la gente dice, pastor, me voy. ¿Por qué te vas? Porque me voy a hacer plata a las USA. Me voy a hacer plata a las Canadá. Me voy a hacer plata. Si no edifica el plan de Dios, en lugar de ser plata, tú vas a acarrear maldiciones. Entonces, eso hace que tú empieces a ejecutar el plan. Yo te pregunto, si ya Dios te ha dado un plan, ya te dijo lo que tenías que dejar. Pastor, sí me dijo, pero no quiere escuchar. Pastor, sí me dijo ya el Señor de qué tengo que alejarme, pero me cuesta. El plan de Dios, para ejecutar el plan de Dios, la primera etapa es dejar. La segunda etapa de ejecutar el plan de Dios, toda tu vida empieza a depender de la dirección que Dios te dé en su plan. ¿En qué colegio vas a estudiar? ¿En qué universidad vas a estudiar? ¿En qué ciudad te vas a plantar? ¿En qué iglesia se va a plantar? Todo tiene que alinearse al plan que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos hijos vas a tener? ¿Con quién te vas a casar? Tú quieres ser misionero y te quieres casar con un musulmán. Eso no va a ser posible en el plan. Tú quieres ser pastor, pero te enamoras de alguien que no sirve tu fe. ¿En dónde le vas a bautizar a tus hijos? ¿Le vas a hacer la primera comunión, la confirmación? ¿Es eso? Dime, que tu hijo se vea obligado a hacer la primera comunión o la confirmación es parte del plan. ¿Será parte del plan que después tengan que estar discutiendo el domingo qué hacen? Si van a la iglesia o no van a la iglesia. ¿Será parte del plan que no puedas servir en la iglesia porque en casa hay pleito? Porque más importante es la parrillada, porque te casaste con alguien que Dios te dijo deja, pero que tú amabas demasiado para dejar. Número 2, hay que ejecutar el plan. Número 3, vamos a empezar a enfrentar obstáculos. Vamos a Génesis capítulo 12 versículo 4. Génesis 12, 4. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y Abraham de edad de 75 años. ¿Qué edad tenía Abraham? Dígame sí o no que ese es un obstáculo para que el plan se cumpla. A ver, aquí alguien dirá, no vea, a los 75, pastor, los hombres estamos todavía full testosterona. Pero la mujer de Abraham tenía 65. Y dice la Biblia que la mujer de Abraham era estéril. ¿Qué hacemos cuando Dios te da un plan, pero tu situación te dice que ese plan no es posible? ¿Qué hacemos cuando Dios te dice, yo te voy a prosperar en el área financiera, pero tú regresas a ver tu situación y da?
No dije yo, dijo usted. ¿Qué hacer cuando Dios te dice te vas a casar, vas a tener una familia y en este instante tú ves tu situación y te da? Otra vez usted dijo, yo no dije. 75 años él, 65 ella y estéril. Pero yo me imagino que inicialmente Abraham dijo, si Dios dijo, Dios hará, porque así somos muchos, ¿sí o no? Mi situación puede ser contraria, pero si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer lo sobrenatural. Y Abraham creyó y confió en Dios. Y Sara creyó y confió en Dios. Y yo me imagino que ese rato Abraham empezaba a caminar por el pueblo contando a la gente que iba a tener un hijo, y seguramente la gente del pueblo se reía, se burlaba, pero a él no le importaba porque él creyó en Dios. Seguramente ya Abraham llegaba con flores en la noche y le decía a su Julieta, llegó tu Romeo, porque él creyó en Dios, confió en Dios. Pero empezaron los obstáculos. ¿Le han venido los obstáculos después de que Dios le promete algo? Y vino el primer año y no venía el bebé. Ya ellos quizás tenían preparado el cuarto con la cuna, los colores, ya los payasitos en las paredes, ya todo pintado, la habitación, porque el bebé iba a venir, pero un año y no llegaba. No se adelante, vea, déjenme predicar. Muy bien, hermana. ¿A quién era? La Lorenita. ¿Cómo está Lorenita? No estamos en familia, tranquila, Lorenita. Eso me gusta, que podemos conversar mientras predico. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión por acá? ¿No? Y pasaron 2 años y no llegaba el hijo. Y Abraham quizás dijo, no importa, yo creo en Dios, lo único que tengo que hacer es comer más mariscos, yo creo en lo que el Señor prometió. Y vinieron 3, 4 años y no llegaba el bebé. Cuando las circunstancias se van en contra del plan de Dios. Pero yo creo que Abraham todavía creía, estaba confiado, estaba seguro de que se iba a dar, porque Dios lo dijo. Y quizás Abraham, si en la época hubiera habido inteligencia artificial, se metía a decir cómo tener hijos a los 75 años. Y pasaron 5 años y no llegaba. Y pasaron 6 y no llegaba. Y pasaron 7 y no llegaban. Y pasaron 8 años y no llegaban. Cuando lo que esperabas no llega. Es que llegaste a la iglesia y pensabas que se iba a restaurar esa relación, pero cuando lo esperabas no llega. Y llegaste a la iglesia y creíste en Dios, en lo que te dijo, y pensaste que te ibas a sanar inmediatamente, pero cuando lo que esperabas no llega. Y llegaste acá y dijiste, el Señor me va a levantar, y me va a levantar ya como líder de célula, me va a levantar en un pastorado, pero empiezan a pasar los años y lo que esperabas no llega. Y pasaron 9 y pasaron 10 y nos dieron las 11. No, esa es otra cosa. No, perdón. Es que la Lorenita me desconcentró. Y llegaron 10 años y no se veía nada del plan. Y es ahí cuando la desesperación llega. Ahí es cuando la desilusión llega. Ahí es cuando te enojas con la iglesia, te enojas con el pastor, te enojas con el líder. Ahí es cuando te enojas con Dios. Cuando los obstáculos llegan. Y vamos al siguiente punto. Después de los obstáculos, ¿qué viene, hijos? En la pantalla. Cuidado con una decisión apresurada. Cuidado con una decisión apresurada. Y vamos. Génesis capítulo 16, versículo de 1 al 6. Esta es la parte neurálgica de la prédica, iglesia.
Si algo se quiere acordar, acuérdese de lo que Dios le va a decir en este instante. Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Pasaron 10 años. ¿Qué edad tenía ahora Abraham? 85. ¿Sara cuántos años tenía? 75. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Vamos, esté conmigo, más rápido atrás. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Escucha, cuando pasa el tiempo y no ves la promesa, tú regresas a pensar en tu estado original. Sara se volvió a ver estéril cuando Dios ya le había quitado la esterilidad. Dice la palabra. Y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Hasta ahí, lleguemos hasta ahí. No, sigamos leyendo, versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Contra quién se fue? Contra Abraham. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te dé la gana. ¿Qué digo? Lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Como buen hombre, Abraham se lavó las manos. Ahí verás cómo haces, mujer. ¿Cuál era el título de esta parte? Cuidado con tomar decisiones apresuradas. Pasaron 10 años. La desesperación, la desilusión, el enojo llegaron a Abraham y a Sara. Sara se le ocurre una gran idea, porque ¿sabes qué? Cuando tú no recibes lo que esperabas, siempre se te ocurren las grandes ideas. Y normalmente esas grandes ideas te llegan al lugar de donde Dios te sacó. Se le ocurre una gran idea. No, tranquilo, yo tengo una sierva, porque aquella época la tradición permitía eso. Hoy no hay cómo, verán. Hoy ya no. Pero la tradición en aquella época era que si la mujer era estéril, podía entregar a la sierva a su marido y tener un hijo, y el hijo pasaba a ser hijo del hombre y la señora de la casa, y la sierva quedaba a un lado. Entonces se le ocurre esta gran idea de que tenía la sierva. Le dice a Abraham: Abraham, tengo esta gran idea. Y Abraham le dice: vamos, mujer, hagámoslo. No dudó ni un segundo. Tráeme a Agar. Así tienen un hijo. Y este hijo es el que se llama Ismael. Abraham y Sara, queriendo en sus fuerzas alcanzar algo de lo cual tenían que alcanzar en las fuerzas de Dios. Abraham y Sara, creando en la carne algo que tenía que ser creado en el espíritu, las grandes ideas. Ismael, un hijo producto de la carne.
Y es así cuando en esos momentos de tensión, de presión, es que empezamos a tener hijos producto de la carne. Un proyecto producto de la carne. Pastor, se me ocurrió esta gran idea. Un trabajo, hijo de la carne. Pastor, es que me voy a unir a tal persona. Una relación producto de la carne. Pastor, es que voy a empezar este emprendimiento. Un emprendimiento producto de la carne. Por eso te tienes que preguntar, ¿eso que vas a iniciar es producto de la carne o es producto del Espíritu y del corazón de Dios? ¿De dónde es? Porque cuando creas un hijo producto de la carne, trae conflicto. Mira el conflicto. Abraham, no. Agar, la sierva, empieza a mirar con desprecio a Sara. Después Sara se enoja con Agar. Después Sara se enoja con su marido y hay conflicto ya matrimonial. Después el hombre le dice, haz lo que quieras, mujer. Ismael es el conflicto, usted sabe, hasta el día de hoy. Por eso el Trump dice que anda haciendo paz allá, pero ¿por cuánto tiempo va a durar la paz? Entre Hamas, la franja de Gaza e Israel. Un hijo producto de la carne lo vas a tener que sostener en la carne. Un hijo producto de la carne te va a traer dolor. Un hijo producto de la carne. ¿Qué quiere Ismael hasta el día de hoy? ¿Qué busca? ¿Qué es el pueblo de Palestina el día de hoy? Busca destruir a Israel. Los gobernantes palestinos, ¿cuál es lo más común que han dicho? Acabar con Israel. ¿Qué les estorba a los palestinos? Que Israel ocupe la tierra donde está plantada. Un hijo producto de la carne, vas a tener que sostenerlo en la carne. Y para terminar, Génesis capítulo 21, del 1 al 5. Dios es misericordioso. Yo creo que Abraham y Sara, después de haberse apresurado en su decisión, tuvieron que terminar expulsando a Ismael, expulsando a Agar por el conflicto. Seguramente regresaron a su sentido común y volvieron a creer en la promesa de Dios. Y es así como en Génesis capítulo 21 del 1 al 5 la palabra dice: visitó Jehová a Sara como había dicho. Cuando Dios hace un juramento, Dios lo cumple. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Si Dios te prometió algo, Dios lo va a hacer como Él había hablado. Versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz a Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuándo fue la última vez que oímos de Abraham? A los 85, cuando trajo a Ismael. Ahora, ¿qué edad tiene Abraham? 100 años. ¿Cuántos años pasaron? 15 años. Dios cumple sus promesas, pero los tiempos se retrasan. Voy a repetir eso. Dios cumple sus promesas, pero cuando tú engendras hijos de la carne, los tiempos se retrasan.
Lo que tenía que pasar cuando él tenía 85 años, sucedió 15 años después, cuando él cumplió 100. Dios va a cumplir el juramento y las promesas contigo. Simplemente que vas a tener que esperar más tiempo. Quizás sea como Moisés, que no llegas a ver la tierra prometida. Tus hijos debieron ser bendecidos antes, pero no reciben la bendición porque los hijos de la carne que trajiste han hecho que el tiempo se retrase. Tu esposa debió haber sido bendecida antes, porque ¿sabes lo que tenía que hacer Abraham cuando Sara vino con la propuesta? Decirle no. Yo te digo, ¿Abraham estaba obligado a decirle sí a Sara? Abraham estaba, vamos a Génesis, Adán estaba obligado a comer del fruto cuando la esposa vino con el fruto. ¿Sabes lo único que se necesitaba en ese momento? Un esposo que le diga a su esposa no. A veces el evitarnos las maldiciones requiere que un hombre se levante en casa y a esa mujer hormonal, brava, caprichosa, le diga un no a tiempo. Ella se pone en brava ese rato, pero después ya se tranquiliza. Ya se tranquiliza. Ya entienden que no es en nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas de Dios. Ay, los hombres son mis fans ahorita. Mis fans. 15 años pasaron y Dios cumplió lo que tenía para Abraham. Nació Isaac, el hijo de la promesa. Desde, ¿cuánto? 75 vino la promesa hasta los 100 años. 25 años tuvieron que pasar. Abraham retrasó el tiempo. Ojo, eso debió haber pasado antes. Usted decídase a que Dios cumpla la promesa con usted en el tiempo de Dios. Y no porque usted retrasa la promesa por hijos de la carne que usted trae. Y así usted cumple el plan de Dios. Póngase de pie. Ayúdeme la alabanza, por favor. ¿Qué es número 1? Descubrir el plan. Por eso usted viene a la iglesia. Yo descubrí el plan que Dios tenía para mi vida cuando empecé a caminar en los caminos del Señor. Cuando me planté en una iglesia. Cuando empecé a estudiar la palabra. Cuando empecé a escuchar prédicas. Cuando me empecé a discipular. Ahí es cuando Dios me habló. Porque el plan de Dios no lo vas a encontrar en la televisión, en el YouTube, en la inteligencia artificial. El plan de Dios para tu vida lo vas a encontrar aquí. Por eso vienes tú todos los domingos. Después de que descubriste el plan, necesitas empezar a ejecutar el plan. Dios te va a dar instrucciones de qué hacer. Y lo primero que Dios te va a mostrar es qué tienes que dejar. ¿Qué tienes que dejar? ¿De quién o de qué tienes que distanciarte? ¿Qué nuevos hábitos? ¿Qué nuevo estilo de vida tienes que empezar a adoptar? ¿Cómo empiezas tú a priorizar tu vida y las actividades de tu vida? Ejecutar el plan. Tienes que saber que una vez que Dios
descubres el plan, va a haber obstáculos. El tiempo va a empezar a pasar. No porque Dios no quiera darte lo que Él te prometió inmediatamente, sino porque Él está procesando en ti algo. Esos 10 años que pasaron en Abraham y Sara, era que Dios estaba trabajando en algo en el corazón de Abraham y en el corazón de Sara. Tienes que tener cuidado de decisiones apresuradas. ¿Será que hay alguien aquí que está por tomar una decisión apresurada? ¿Será que hay alguien aquí que ha esperado tanto tiempo y que han pasado los años y que estás por tomar una decisión, pero que no es una decisión de Dios, sino que es una decisión producto de la carne? Y finalmente, si tú vuelves a creer en Dios, Él te va a regalar a Isaac. Isaac es para tu vida. El hijo que viene del Señor es para ti. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, todo